es sobre agentes no adrenérgicos en el manejo de pacientes con choque cardiogénico. El doctor José Luis Briceño de la Cruz nos dará esa plática. Él es médico cardiólogo adscrito también a la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología. Adelante. Hola, buenos días. Es un placer estar con ustedes. Agradezco a la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva la oportunidad de estar aquí y ver amigos y maestros que aprecio mucho. Les voy a hablar acerca del tratamiento no adrenérgico del choque cardiogénico en el paciente. Cuando nosotros hablamos de choque cardiogénico, ya nos ha quedado claro que la principal causa de choque cardiogénico es la falla ventricular izquierda. Sin embargo, hay otras causas que pueden llevar a un paciente a choque cardiogénico y entonces van a meritar un tratamiento muy específico. Sin embargo, considerando que el 74.5% de los pacientes con choque cardiogénico está dado por disfunción ventricular izquierda, me abocaré a este punto y es lo que vamos a tratar. Cuando nosotros analizamos las causas de mortalidad, las causas de choque cardiogénico y mortalidad, vemos que sin duda hay patologías o complicaciones como la ruptura del septo interventricular, que tiene una mortalidad mucho más alta, casi del 90%, pero en conjunto la mortalidad en los estudios aleatorizados es del 60%, lo cual no es lo que sucede en el mundo real. Hablando en cuanto al tratamiento del paciente con choque cardiogénico, debemos saber diferenciar entre el paciente que llega con choque cardiogénico de instalación temprana y un choque cardiogénico de instalación tardía, ya que en la etapa inicial lo que tenemos que hacer es un manejo de soporte a través de colocación de un balón de contrapulsación, y si es un choque cardiogénico de instalación temprana, de manera clásica se ha catalogado que el paciente debe ser llevado a una terapia de reperfusión, considerando la tasa de pacientes que pueden ser llevados a una angioplastía primaria. Se debe continuar considerando la terapia fibrinolítica, que insisto, no es lo ideal en el paciente con choque cardiogénico, por lo que vamos a ver a continuación. Si hay posibilidad de llevar este paciente a una angiografía coronaria y hacer una revascularización, mucho mejor. Si es un choque de instalación tardía, este paciente debe realizarse un ecocardiograma y debemos buscar alguna causa de una complicación mecánica que lo esté metiendo en este estado de choque. Y debemos definir si el paciente tiene enfermedad de un vaso, dos vasos, es trivascular o tiene enfermedad del tronco coronario izquierdo, para en base a esto normar la conducta de revascularización más adecuada. Y es que la revascularización temprana es un predictor directo de sobrevida en el paciente con choque cardiogénico. Y vean que cuando se instala una revascularización de manera temprana versus tener un tratamiento conservador y esperar la evolución del paciente con choque cardiogénico, las curvas en esta tabla de Kaplan-Meier del estudio SHOCK se disparan a favor de la revascularización temprana. Por lo tanto, uno de los mejores predictores o probabilidad de sobrevida en el paciente con choque cardiogénico es la revascularización de tipo temprano. Cuando se analizan los pacientes que son llevados a una revascularización, vean que hay un grupo muy pequeño que no tiene enfermedad arterial coronaria y que la mayor parte de ellos tienen enfermedad de 2 a 3 vasos o enfermedad de tronco coronario izquierdo. Sin embargo, la posibilidad de que solo tengan enfermedad de un vaso es muy baja. Y esto tiene implicaciones pronósticas. Vean que cuando un paciente tiene enfermedad de un vaso, la tasa de mortalidad acumulada es menor respecto a aquellos pacientes que tienen enfermedad multivascular o incluso tienen oclusión total de los vasos. En base a esto, la única condición en la cual se aceptaba que un paciente fuera revascularizado de manera completa era el paciente que caía en choque cardiogénico, que tenía enfermedad de múltiples vasos y se decidía tratar de manera multivascular a estos pacientes. Sin embargo, trabajos recientes han demostrado que no hay diferencia significativa entre hacer una revascularización a múltiples vasos versus hacer una revascularización únicamente al vaso culpable en un seguimiento a 12 años. También es cierto que en la actualidad no hay como tal una indicación para aplicar inhibidores de glucoproteínas 2B3A en el paciente que cae en choque cardiogénico previo a hacer la angiografía coronaria. Pareciera que el iniciarlo antes o iniciarlo después en sala de hemodinamia no cambia el pronóstico en relación a los resultados del estudio Prague 7 en cuanto a la revascularización del paciente con choque cardiogénico. Les decía
que independientemente de que la angioplastia primaria sea el método de elección y que todo paciente de muy alto riesgo en el contexto de un síndrome coronario agudo debe ser llevado a una revascularización de tipo mecánica, sería lo ideal, veamos que en este registro, cuando el paciente cayó en estado de choque porque no había sala de hemodinamia, obviamente el paciente no recibía ni balón ni trombolisis, vean la mortalidad que tenía. Si solo se colocaba balón de contrapulsación, la mortalidad descendía parcialmente, si solo se trombolizaba en este sitio, pero había un beneficio con una P significativamente estadística en aquellos pacientes que se colocaba balón de contrapulsación y se aplicaba una terapia trombolítica. Por lo tanto, no está de lado, si bien es cierto que es mejor llevar al paciente de muy alto riesgo, y estos lo son, a una reperfusión de tipo mecánica, si no contamos con la infraestructura o no disponemos de un traslado del paciente, podemos hacer esto de la manera más temprana posible. Y vean que la mortalidad sigue siendo menor en aquellos pacientes cuando se coloca balón de contrapulsación asociado a una terapia de reperfusión versus no hacer esto. Y es que el balón de contrapulsación tiene implicaciones también pronósticas. Este es un estudio reciente, publicado en el 2011, en el cual hacen una relación en el cambio en los niveles de presión arterial después de instalado el balón de contrapulsación con una asistencia 1:1 a 10 o 30 minutos después de colocado. Y se ven dos grupos de pacientes, aquellos que son respondedores al choque cardiogénico y los pacientes no respondedores al choque cardiogénico. Y veamos que en el subgrupo de pacientes que son respondedores al choque cardiogénico, los datos de hipoperfusión disminuyen de manera significativa y hay un aumento importante de la presión arterial sistólica, de la presión arterial pico y la reducción del soporte de vasopresor con los pacientes que tienen balón de contrapulsación y son respondedores es del 50%, pero esto tiene implicaciones pronósticas. Cuando se hizo el análisis de probabilidades sobre vida de estos pacientes, veamos que los pacientes que son respondedores a la instalación del balón de contrapulsación en los primeros 30 minutos, vean la sobrevida que tienen respecto a aquellos pacientes que no son respondedores con una P estadísticamente significativa de 0.001. Y esto no solo es visible durante la hospitalización o los primeros 7 días, sino que era permanente hasta un año de seguimiento. Y que la duración del tiempo con el cual dura un paciente con balón de contrapulsación es un predictor de mortalidad. Vean que los pacientes que tienen una asistencia de balón en 1 a 5 días, las curvas son muy similares y que esto se separa y la probabilidad de sobrevida disminuye cuando la asistencia del balón de contrapulsación es más prolongada, mayor de 6 días en este corte. Por lo tanto, tenemos que considerar que un paciente con choque cardiogénico puede ser no respondedor a esta terapia de soporte y esto ha traído consigo la utilización de nuevos dispositivos de asistencia ventricular que como punto fuerte tienen que aumentan de manera significativa el gasto cardíaco, que el tiempo de instalación es muy prolongado, entre 10 a 15 minutos, tanto para el Impella como el OCMO, como el Thunder Heart, y sin embargo, pues la tasa de sangrado va a ser mayor porque utilizan mayor diámetro, hasta 15 a 17 French, y las contraindicaciones pues van a ser principalmente complicaciones de tipo vascular. Este es un análisis o un estudio realizado en pacientes que tienen choque refractario con cardiopatía isquémica o no isquémica, en los cuales se colocó un dispositivo de asistencia ventricular percutáneo. Eran pacientes con cardiopatía isquémica 80 y 37 pacientes eran pacientes no isquémicos. Veamos qué sucede, que una constante en ellos es la mejoría en los parámetros hemodinámicos, tanto de la presión arterial sistólica, la presión arterial media, el volumen urinario en este tipo de pacientes. Sin embargo, cuando se hace un análisis de que ya le puse un dispositivo de asistencia ventricular a mi paciente, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo voy a progresar y voy a tratar de retirarlo del soporte, lo tengo como un puente a un trasplante o lo tengo como puente a un implante de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Y vean que el beneficio neto de estos pacientes es cuando estos pacientes se coloca este dispositivo como un puente a el trasplante cardíaco y que su beneficio disminuye de manera significativa cuando no vamos a hacer esto en este grupo de pacientes. Por lo tanto, en el 2009 se publicó un metaanálisis que compara el balón de contrapulsación intraaórtico contra los dispositivos de asistencia ventricular y repito, no hay duda en que el índice cardíaco tiene un beneficio significativo con los dispositivos de asistencia ventricular, que la presión arterial media también mejora o aumenta a favor o hay un beneficio a favor de los dispositivos de asistencia ventricular, que también la presión capilar pulmonar disminuye,
pero que cuando se hace el análisis de mortalidad en estos pacientes no hay diferencia significativa en mortalidad a 30 días en el riesgo relativo de esta en uno u otro grupo. Ya comentaba la doctora Arias la fisiopatología del choque cardiogénico y no me voy a detener mucho en hablar acerca de la disfunción sistólica, la disfunción diastólica, que lo que condiciona es un estado de hipoperfusión tanto sistémico como coronario, mayor isquemia y se produce un círculo vicioso. Sin embargo, también ella comentaba que hay un grupo de pacientes muy específico en los cuales hay una respuesta inflamatoria sistémica exagerada, la cual lleva a la formación o liberación de citocinas inflamatorias, que trae consigo una sobreexpresión de la sintasa del óxido nítrico, mayor producción obviamente de óxido nítrico y peroxinitritos, y esto trae consigo una vasodilatación y una caída de las resistencias vasculares sistémicas no esperadas para el paciente en choque cardiogénico. Por un lado, los peroxinitritos, por sí mismo, ellos conducen mayor disfunción sistólica, y por otro lado, esta vasodilatación y esta caída de las resistencias vasculares sistémicas, que son un mecanismo compensador que no hay que olvidar, pues van a condicionar disminución aún mayor de la perfusión sistémica y sobre todo de la perfusión coronaria, mayor isquemia y profundizar el estado de choque en nuestros pacientes. Por lo tanto, el paciente con choque cardiogénico, hay un grupo de ellos que tiene una respuesta inflamatoria muy importante, donde el óxido nítrico juega un papel central, donde existe una respuesta inflamatoria sistémica muy intensa que no está relacionada a un proceso séptico en ese momento, sino a una sobreexpresión de la sintasa del óxido nítrico, y esto lleva a una vasodilatación inapropiada y una caída de las resistencias vasculares sistémicas y de la perfusión sistémica. Si nosotros sabemos cuáles son los efectos del óxido nítrico, esto trajo consigo el desarrollo de diferentes medicamentos como la tilarginina, que empezó a usarse como un inhibidor de esta sintasa del óxido nítrico y lo que se esperaba que produciera vasoconstricción, que aumentara las resistencias vasculares sistémicas, la presión arterial y mejorara la perfusión en el paciente en estado de choque. El primer estudio, el LINX, que habló acerca de la utilidad de este inhibidor de la sintasa del óxido nítrico en el paciente con choque cardiogénico era alentador. Y veamos que la sobrevida de los pacientes, aquí, perdón, tengo un error, el placebo va abajo, que era en rojo, y la inhibidor de la sintasa del óxido nítrico arriba. Vean que la sobrevida en los pacientes que se utilizaba este inhibidor de la sintasa del óxido nítrico tenía significancia estadística y que esta sobrevida era hasta 30 días de seguimiento en los pacientes. Y el beneficio, claro, era porque había un aumento de la presión media en las primeras 24 horas, que esto traía consigo también una disminución, un incremento, de la presión de aumentación, mejoría del volumen urinario y todo tenía significancia estadística. Y que el comportamiento de la presión arterial, vean que después de instalada la infusión de este inhibidor de la sintasa del óxido nítrico, a los 10 minutos había un aumento significativo de las cifras de presión arterial que era continuo y persistente durante las 24 horas de evolución. Sin embargo, el estudio TRIUMPH vino a bajar un poco las expectativas que se tenían con este medicamento porque no demostró que existiera una disminución en el tiempo de resolución del estado de choque cuando se comparaba la tilarginina con el placebo en una infusión de 5 horas, la utilización de este medicamento, y que la mortalidad en los dos grupos de pacientes a 6 meses era la misma. Sin embargo, en el grupo de pacientes que tienen choque cardiogénico con el patrón hemodinámico que ya conocemos, cuando nosotros nos encontramos con un paciente que tiene las resistencias vasculares sistémicas disminuidas, tenemos que tener una actitud terapéutica. Ya está demostrado el uso del azul de metileno en los pacientes que tienen un choque vasopléjico, en el paciente, sobre todo en las terapias posquirúrgicas. Sin embargo, basándonos en el mecanismo de acción del azul de metileno y en las cuestiones fisiopatológicas que les he comentado, al considerar que este es un bloqueante de la guanilina ciclasa y por lo tanto disminuye los niveles de óxido nítrico, nosotros lo que estamos haciendo en la unidad coronaria es en este subgrupo muy específico de pacientes con choque cardiogénico que se presentan con resistencias vasculares sistémicas abatidas, en los cuales los requerimientos de vasopresores son extremadamente altos, lo estamos utilizando. Si bien es cierto que no tenemos análisis de mortalidad, que nuestro grupo de pacientes apenas son 18, una constante frecuente en estos pacientes es la reducción de los requerimientos de vasopresor hasta en un 50%. Y creo que en una patología tan compleja como el choque cardiogénico, donde la mortalidad es extremadamente alta
y la terapia es multidisciplinaria, el encontrar este tipo de medidas que puedan disminuir el soporte tanto inotrópico, mejorar la presión arterial media y permitir disminuir todos los efectos no buenos de las aminas vasoactivas es ya una ganancia. Antes de terminar, quiero decirles que existen predictores de mortalidad en el choque cardiogénico, que si bien es cierto la edad y la disfunción ventricular izquierda, así como aquellos pacientes que reciben reanimación cardiopulmonar y ventilación mecánica, son pacientes que tienen mayor mortalidad, hay un grupo de pacientes donde va a existir menor mortalidad y son aquellos pacientes que puedan ser llevados a una estrategia de revascularización, sea mecánica o sea farmacológica. Esta gráfica expresa el esquema del manejo del paciente con choque cardiogénico desde mi punto de vista. Hay que mejorar la precarga, el uso de vasopresores e inotrópicos. Nosotros estamos haciendo hincapié en ese grupo de pacientes que les comentaba, el uso de azul de metileno. El paciente tiene que ser llevado a una revascularización temprana, a lo mismo que colocar un balón de contrapulsación. Si el soporte no es adecuado, se deberá pensar en dispositivos de asistencia ventricular. Que el paso fundamental es la revascularización temprana, que se debe intentar únicamente reperfusión de la arteria responsable del infarto y de manera posterior en el paciente que tiene un soporte adecuado y una evolución favorable, valorar la revascularización gradual del resto de los vasos. No quise hacer conclusiones, solo quería comentarles nuestra casuística en choque cardiogénico en 3 diapositivas para que vean el impacto de lo que hemos estado hablando. La incidencia de choque cardiogénico de nuestros pacientes en la unidad coronaria es del 4.6%. Lo que llama la atención y es dramático es que de los pacientes que caen en choque cardiogénico, el 55% no había recibido una estrategia de reperfusión. Y eso es lo que está sucediendo en México, y eso es lo que está pasando, y ese es el principal problema. Y la mortalidad, a pesar de todas las medidas que estamos utilizando, sigue siendo extremadamente alta. En los registros es del 60%, sin embargo, en la vida diaria, en las terapias intensivas, esta mortalidad es mucho más alta. Si bien es cierto que es sumamente interesante conocer y manejar el paciente con choque cardiogénico, creo que todas las fuerzas y las medidas deben ser encaminadas a una reperfusión temprana y reducir mucho más la incidencia de choque cardiogénico, que en muchas ocasiones, a pesar de todas las medidas que hagamos, no logramos que el paciente sobreviva. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta para el doctor? ¿Algún comentario? Quería comentar nada más, lo del azul de metileno es una situación que ya se había trabajado en shock séptico. Sí, seguro. Y realmente no hubo la respuesta que hubiéramos querido, quizá en ese grupo tan especial de pacientes donde realmente va a inhibir esta enzima, creo que es el aspecto interesante, creo que es muy interesante este enfoque. ¿Cuántos casos o ya llevan algunos casos donde han visto algunos resultados de este tipo de pacientes? Tenemos 18 pacientes a lo largo de toda esta casuística que se han tratado con azul de metileno y hemos ido aprendiendo con el tiempo. Antes la infusión la utilizamos mucho más prolongada, ahora hemos visto que más de 12 o 24 horas ya no tiene beneficio, incluso suele ser perjudicial por los propios efectos del óxido nítrico. Entonces tenemos 18 pacientes, lo que hemos encontrado en ellos, no hemos hecho análisis de mortalidad. Lo que hemos visto es que se disminuye, después de instalado el medicamento, la dosis de vasopresor, que es una constante en ellos, se reducen hasta en un 50% las dosis de vasopresores. Ahora hay un grupo que no responde, ¿no? A pesar de tener el parámetro, y no sabemos por qué, ¿no? Pero sí es una constante de 12 pacientes, tal vez de los 18, que la necesidad del vasopresor lo logramos reducir hasta en un 50%. Y eso, pues, en un paciente con dosis tan altas de vasopresina, norepinefrina, el poder bajar la dosis, el requerimiento del vasopresor tiene un beneficio, ¿no? ¿Y qué han visto en cuanto a la mortalidad? ¿Ha habido algún cambio importante? No hemos hecho análisis de mortalidad, lo comenté. No, análisis de mortalidad no hemos hecho todavía. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Bien, yo creo que terminamos ese simposio. Gracias por estar con nosotros. Les invito a pasar a la exposición de laboratorio. Muy amable, muchas gracias.